Hola, soy Ana Cárdenas y soy estudiante de primer año de enfermería. En este video les voy a explicar cómo tenemos que tomar los signos vitales. ¿Pero qué son los signos vitales? Los signos vitales son los signos de vida, ya que representan las funciones fisiológicas y vitales de las personas. ¿Y cuáles son los signos vitales? Los signos vitales son la presión arterial, la temperatura, el pulso, la respiración y la saturación de oxígeno. Lo primero que vamos a hacer antes de tomar los signos vitales va a ser higienizarnos las manos. Luego de higienizarnos las manos, lo que vamos a hacer es armar nuestra bandeja de procedimientos, que va a estar dividida en tres áreas. Área limpia, donde vamos a tener alcohol en gel, guantes, torondas de algodón y servilletas. Área intermedia, donde vamos a tener tensiómetro, estetoscopio, reloj segundero, termómetro, saturómetro y nuestra libreta para anotar los signos vitales. Y área sucia, donde vamos a tener nuestro tacho de residuos. Luego de tener todo preparado, lo que debemos hacer es volver a higienizarnos las manos y así retirarnos al área del paciente. Una vez en el área del paciente, vamos a proceder a tomar los signos vitales. El primer signo vital que vamos a tomar va a ser la temperatura. ¿Y qué es la temperatura? La temperatura es el equilibrio que se mantiene en el organismo entre el calor producido y el calor perdido. La temperatura tiene distintos valores, entre ellos la normotermia, que es la temperatura que oscila entre los 36 grados centígrados y los 37,2 grados centígrados. La febrícula, que oscila entre los 37,2 grados centígrados y los 37,5 grados centígrados. La hipotermia, que oscila entre los 37,5 grados centígrados y los 37,9 grados centígrados. La fiebre o pirexia, que es la temperatura mayor a 38 grados, y la hipotermia, que es la temperatura menor a 36 grados centígrados. La temperatura la medimos con un termómetro, que en este caso es digital. Ahora voy a pasar a explicar el procedimiento para tomar la temperatura. Lo primero que debemos hacer es limpiar el bulbo del termómetro con una toronda de algodón. Luego la desechamos. Debemos informar al paciente el procedimiento que le vamos a realizar y colocar al paciente en posición cómoda. Ahora prendemos el termómetro y lo colocamos en la axila del paciente. Le pedimos al mismo que cruce el brazo sobre el tórax para oprimir la axila. Y esperamos a que suene la alarma del termómetro y lo retiramos, evitando tocar el bulbo para no alterar el resultado. Luego observamos el resultado y colocamos el termómetro en el área sucia de nuestra bandeja. Lo colocamos en el área sucia y anotamos los valores en nuestra libreta. Ahora voy a pasar a explicar el segundo signo vital, que es la respiración. La respiración es el proceso de inhalar y exhalar, es decir, la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono del organismo. Como apnea, que es un cese en la respiración. Bradipnea, respiraciones lentas con frecuencias menores a 12 respiraciones por minuto. Taquipnea, respiraciones muy rápidas con frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. Alteraciones en la calidad de las respiraciones, que son disnea, dificultad para respirar, respiración trabajosa y difícil. Ortopnea, que es la dificultad para respirar cuando la persona está en posición horizontal. Hipernea, que es el aumento anormal de la frecuencia y profundidad de los movimientos respiratorios. Ortopnea, que es la dificultad para respirar cuando la persona está en posición horizontal. Polipnea, que son respiraciones rápidas y superficiales. El valor normal de las respiraciones en un adulto joven oscilan entre 12 y 20 respiraciones por minuto. En un pediátrico, entre 40 y 60 respiraciones por minuto.
A estos valores los llamamos eunea porque están dentro de los parámetros normales. Ahora voy a explicar el procedimiento para medir la respiración. Primero vamos a colocar al paciente en posición de semi-Fowler con su antebrazo sobre su tórax y vamos a sostener su muñeca como si fuéramos a medir el pulso. De esta manera vamos a contar las respiraciones por minuto, iniciando la cuenta cuando se eleve el tórax y ese valor va a corresponder a la frecuencia respiratoria por minuto. Vamos a observar el ritmo respiratorio, la profundidad de las respiraciones y la posición que el paciente adopta para respirar, si presenta esfuerzo, dolor o algún sonido. Es importante no informar al paciente sobre el procedimiento a realizar para evitar que se modifique el patrón respiratorio. Luego de que finalicemos, dejamos al paciente en posición cómoda y procedemos a anotar los valores de la frecuencia cardíaca en la libreta. Otro signo vital es el pulso, que es la onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Los valores son normofigmia, que oscila entre los 60 a 100 latidos por minuto. Taquifigmia, frecuencia del ritmo de las contracciones cardíacas superiores a la normal. Bradicardia, lentitud anormal del pulso cardíaco. La localización de los pulsos son temporal, carotidio, humeral, femoral, tibial posterior y pedio. En un adulto joven, la frecuencia cardíaca oscila entre los 60 y 100 latidos por minuto. En un recién nacido, oscila entre los 120 y 160 latidos por minuto. Ahora voy a explicar el procedimiento de cómo debemos tomar el pulso. Primero debemos informar al paciente y colocar al paciente en una posición cómoda, en este caso, en posición sentada. Colocar el brazo del paciente en una superficie firme y en posición cómoda y relajada. Localizar la arteria radial y presionarla de forma suave con la punta de los dos dedos, índice y medio anular. Contar el número de latidos por minuto mirando el segundero del reloj. Valorar las características del ritmo, intensidad, tensión y amplitud del pulso. Otro signo vital es la tensión arterial, que es la medición de la presión que ejerce la sangre contra las arterias del corazón y la resistencia que éstas ofrecen. La contracción y relajación ventricular determina la presión sistólica y diastólica. La presión sistólica es la máxima presión que ejerce la sangre cuando el corazón late. La presión diastólica es el valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole. El valor máximo de la presión sistólica es de 140 milímetros de mercurio y su valor mínimo es de 90 milímetros de mercurio. El valor máximo de la presión diastólica es de 90 milímetros de mercurio y su valor mínimo es de 60 milímetros de mercurio. Estos valores son considerados normales y se los llama normotensión. Las diferentes alteraciones de la tensión arterial son: hipertensión. Es la presión sistólica por arriba de los 140 milímetros de mercurio. Si está por encima de los 140 milímetros de mercurio, es hipertensión sistólica. Si está por encima de los 90 milímetros de mercurio, es hipertensión diastólica. Otra es hipotensión, que es la presión sistólica que está por debajo de los 90 milímetros de mercurio. Si está por debajo de los 90 milímetros de mercurio, se lo denomina hipotensión sistólica. Presión diastólica por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Si está por debajo de los 60 milímetros de mercurio, se lo denomina hipotensión diastólica. Y por último, la hipertensión ortostática, que es el descenso de presión que se presenta con los cambios de posición.
Lo que vamos a utilizar para este procedimiento es un tensiómetro con un estetoscopio. Ahora voy a pasar a explicar el procedimiento para medir la tensión arterial. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el brazo del paciente de forma anatómica funcional arriba de una mesa. Localizamos la arteria braquial y colocamos el brazalete del tensiómetro a 2 centímetros del pliegue del codo. Luego colocamos el estetoscopio sobre la arteria braquial. Insuflamos y aflojamos cuidadosamente el cierre de la válvula, dejando que el aire escape lentamente y retirar el brazalete. Luego de que cerramos la válvula, vamos a notar dos ruidos. El primer ruido va a corresponder a la presión sistólica o máxima. El último ruido va a corresponder a la presión diastólica mínima. Luego de retirarlo, lo que vamos a hacer es anotar los valores de presión sistólica y diastólica en nuestra libreta. Y el último signo vital que voy a tomar va a ser la saturación de oxígeno. Es un método que permite la rápida medición de la saturación de oxígeno, de la hemoglobina de la sangre arterial. Algunas alteraciones de la oximetría pueden ser normosaturación mayor a 95%, desaturación leve, saturación entre 93 y 95%, desaturación moderada, saturación entre 88 y 92%, desaturación grave, menor de 88%. Ahora voy a explicar el procedimiento de cómo debemos medir la saturación en sangre con el oxímetro. Lo primero que vamos a hacer es informar al paciente sobre el procedimiento. Luego vamos a colocar el saturómetro en el dedo índice. Lo prendemos y lo dejamos un tiempo determinado hasta que nos dé el valor de oxígeno. Luego lo retiramos mirando el resultado y anotamos los valores en la libreta.